Muy bien, pues voy a dar inicio entonces con el primer capítulo de nuestro curso de Computación 2. Este se refiere a lo que son las interfaces y expresiones lambda. Entonces, dentro de lo que se tiene que cubrir y que se esperaría que en un momento dado se tengan las habilidades para, esta, para este primer capítulo, pues es entender el significado de lo que es interfaz en Java. Posteriormente, bueno, vamos a revisar cómo podemos crear y usar nuestras propias interfaces y también vamos a platicar sobre la implementación de clases internas y clases anónimas. También vamos a comentar sobre el propósito y la importancia de las expresiones lambda, que bueno, en el semestre anterior ya las habíamos revisado y vimos que realmente no tuvimos la oportunidad de contrastarlo, pero créanme que con las expresiones lambda se termina simplificando muchísimo el código que se escribe en Java. Y entonces, bueno, pues vamos a dar la descripción de la sintaxis de estas expresiones lambda y vamos a ver cómo las podemos utilizar. De cualquier modo, bueno, en este capítulo, en el primero, no solamente no nada más las vamos a ver por esta única vez, vamos a tener oportunidad de revisarlas en más capítulos. Posteriormente, bueno, vamos a comentar cómo se pueden crear y usar clases genéricas y también lo que son interfaces. Y bueno, vamos a platicar sobre clases genéricas e interfaces que tienen en este caso parámetros tipo acotados. Estas clases genéricas, bueno, ya hemos tenido alguna experiencia con ellas en el semestre anterior, en particular cuando usamos la clase ArrayList, no sé si por ahí lo recuerden. Y bueno, vamos a ver también cómo podemos trabajar o usar comodines para cuando tenemos tipos genéricos. Eh, y también, bueno, vamos a comentar algunas ideas de lo que son los tipos polimórficos en un lenguaje de programación como es en este caso Java, ¿no? Y vamos a ver, bueno, pues también qué tipo de polimorfismo pues ofrece Java. Bueno, pues entonces vamos a la parte de la introducción. Y bueno, ¿qué hemos ya revisado o qué es lo que se supone que ya se domina o se maneja como resultado del primer semestre? Bueno, ya se han visto el concepto de variables, estructuras de control, lo que son métodos y arreglos. Y también ya se platicó cómo se pueden escribir clases propias y cómo se pueden en un momento dado hacer especializaciones de esas clases a través de lo que es la herencia. Y también, bueno, vimos cómo desarrollar aplicaciones que tengan o que incorporen varias clases para algún objetivo. Y también vimos la parte de cómo trabajar o cómo usar la interfaz gráfica, ¿no? Adicionalmente a esto, bueno, también se comentó sobre el lenguaje unificado de modelado para, en este caso, dar el diseño de una clase. Y también se comentó sobre cómo se pueden llevar a cabo pruebas de nuestras clases que se vayan escribiendo. Bueno, en ese entonces, como cierre de ese primer semestre, se desarrolló pues un caso de estudio y bueno, y también se han hecho algunas aplicaciones simples que pues algunas o varias de estas pues no tenían muchas clases, una o dos a lo más, ¿no? Entonces, bueno, eso fue también parte de lo que se hizo en el primer semestre. Pero ya, por ejemplo, en aplicaciones comerciales o industriales, pues tienen un conjunto muy amplio de clases y generalmente pues no son todas desarrolladas por una sola persona, sino pues que hay equipos de programadores. Entonces, estos participantes del equipo pues van desarrollando diferentes módulos para que después se haga una integración para formar pues una sola aplicación. Entonces, cuando estos grupos de programadores trabajan juntos de esta manera, pues se tienen que poner de acuerdo sobre cómo van a desarrollar sus propias clases individuales para que después, al momento de que se haga la integración, pues se lleve sin ningún problema. Entonces, vamos a ver cómo
Estos acuerdos se pueden formalizar en programas Java haciendo uso de un tipo especial de clase, digamos que es como una particularización de las clases que hemos visto ya anteriormente, que son las interfaces. Y luego, bueno, pues vamos a comentar sobre las expresiones lambda, que bueno, ya cuando comento, habíamos visto lo de Java FX, bueno, pues ahí las estuvimos usando. Y estas expresiones lambda pues están disponibles a partir de la versión de Java 8. Y bueno, pues les digo, o había yo comentado que pues terminaron siendo bastante importantes porque permiten escribir los códigos más fácilmente. Bueno, entonces, continuando con esto, aquí se comenta que, bueno, los atributos de una clase se les permite tomar solo un conjunto particular de valores. Eso es lo que en un momento dado se espera. Y por ejemplo, aquí se señala esta clase cuenta bancaria que fue vista en el semestre anterior. Recuerden ustedes que lo que aparece en color azul son enlaces y permiten en un momento dado descargar códigos fuente. Entonces, esa clase cuenta bancaria, pues es la que les muestro aquí en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esa clase cuenta bancaria, bueno, tenía tres atributos. Entre ellos eh, tenemos dos campos cadena para lo que es el número y el nombre. Y tenemos también un campo para un tipo primitivo para lo que es el balance o el saldo, ¿verdad? Y dentro de los métodos, bueno, está disponible un constructor en donde se pasan tres parámetros que permiten inicializar estos atributos, los que están definidos entre las líneas 3 y 5. Y adicionalmente a estos, bueno, tenemos lo que son tres métodos accesorios que permiten en un momento dado saber qué valores tienen los atributos que tiene nuestra clase cuenta bancaria, ¿no? Entonces, bueno, eso era así, grosso modo, lo que tiene esta clase cuenta bancaria. Bueno, entonces, como dice acá, bueno, es quizás deseable que, por ejemplo, el número de cuenta se encuentre limitado y podría ser, por ejemplo, a 8 dígitos. Y entonces, eso, bueno, en alguna otra clase, por ejemplo, una clase que se llame cliente, podría requerir que el número de cliente, pues, esté formado, por ejemplo, por una letra y seguida de cuatro números. Y bueno, digo, ustedes lo pueden ver también, por ejemplo, en sus matrículas, ¿no? Tenemos una serie de dígitos, no sé, creo que son como 8 y luego una letra, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de restricciones, bueno, en algunos casos, pues no son por decisiones arbitrarias, sino que se dan de manera natural. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una clase rectángulo, no tendría mucho sentido pues hablar de objetos de esta clase si tiene una base o una altura que tenga cero o menos. Entonces, el objetivo de los que diseñan estas clases pues es en lo posible pues evitar que en un momento dado se tengan valores no válidos para esos atributos. Y entonces bueno, lo que son los constructores y los métodos que en un momento dado se tenga tu clase deberán de indicar errores en el caso de que se intente llevar a cabo una asignación de un valor que no está permitido, ¿no? Entonces, eh, los lenguajes de programación orientado al objeto tienen esa capacidad de poder en un momento dado restringir el acceso a los atributos eh, ante esas situaciones, ¿no? Bueno, pero ya cuando estamos hablando de proyectos más grandes, pues las clases tienden a ser más complejas y también, bueno, pues, la cantidad de métodos que en un momento dado se tienen, pues es también bastante, bastante grande, ¿no?
Entonces, pues es posible que un desarrollador no cumpla con alguna o se le olvide alguna restricción que haya sido definida en algún momento y permita que se tengan objetos que rompan esas restricciones. Entonces, puede ser en un momento dado útil para propósitos de prueba que cada objeto pueda en este caso contener un método que se pudiera llamar comprobar, eh, que de esa manera se encargue de verificar la integridad del objeto. En algún proyecto en particular, las personas podrían, o los desarrolladores, podrían estar escribiendo rutinas de prueba independientemente de las personas que desarrollan los módulos o los métodos, y estas rutinas llamarán al método de verificación o al de integridad, ¿no? Entonces, vamos a necesitar poder garantizar que cada objeto contenga dicho método de verificación. Entonces, bueno, ya en el primer semestre vimos una manera como se puede garantizar que una clase tenga un método en particular, y es que esa clase lo herede de una clase que contenga un método abstracto. Entonces, si tenemos una clase que tiene un método abstracto, pues esta es una clase abstracta y por lo tanto no se pueden crear objetos a partir de esa clase abstracta. Si quisiéramos, lo que tenemos que hacer es, tenemos que derivar de esa clase abstracta para obtener una clase concreta. Y entonces cuando ustedes escriben esa clase concreta, que sería pues una subclase, ella estaría entonces obligada a anular ese método abstracto, porque en caso de que no lo haga, pues entonces el compilador estaría generando un error cuando se intente crear un objeto de una clase que no está anulando ese método que se heredó. Entonces, bueno, eh, con esto que acabo de mencionar, entonces si en un momento dado yo quisiera que todas mis clases que en un momento dado tengan un método comprobar, yo estaría pidiendo que entonces todas las clases se deriven de una clase que se llame comprobable, como se muestra aquí en este listado, ¿no? Esta clase comprobable podemos observar que tiene un método comprobar. Este método comprobar no tiene cuerpo, por lo tanto, el método se debe de marcar como abstract. Y si marcas uno o más métodos de esta clase como abstract, entonces automáticamente la clase también deberá de llevar este modificador abstract. Entonces, ya las clases que estén extendiendo a comprobable, es decir, lo que serían subclases, se van a poder compilar de manera exitosa si cada una de estas tiene su propio método comprobar. Es decir, esta es una manera como estaríamos vía un diseño obligando a que alguien que en un momento dado utilice la clase comprobable eh, pueda, o bueno, en este caso, logre compilar su código si escribe o anula el método comprobar que se está heredando desde la clase comprobable. Bueno, esto puede parecer funcional, pero tiene un pequeño problema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la clase rectángulo fuera a ser parte de una aplicación gráfica y necesitara extender otra clase, vamos a llamarla, bueno, en este caso como application? Recordarán ustedes que cuando trabajamos con la interfaz gráfica, esta es una clase que se tiene que extender. Bueno, esto pues nos va a dar un problema porque resulta ser que una clase no puede heredar de más de una superclase. Es decir, solamente pueden extender ustedes a una sola superclase. Eh, entonces este concepto de heredar de más de una clase, bueno, se conoce como herencia múltiple y bueno, hay una figurita que es lo que tendremos aquí. Entonces, bueno, en el caso de Java, esta subclase pues nada más se podría extender ya sea a superclase 1 o a superclase 2.
pero no puede extender a ambas. Y ese es el problema que estábamos pues comentando acá, por ejemplo, para la clase rectángulo. ¿Por qué en un momento dado Java no lo permite? Aunque hay eh, otros lenguajes orientados al objeto que sí lo permiten. La razón por la que Java no lo permite, esta herencia múltiple, es que nos puede dar una situación de ambigüedad y con eso pues va a generar errores de programación. Por ejemplo, para las dos superclases que tenemos aquí en esta figura, vamos a pensar que tienen un método con el mismo nombre. Entonces, aquí en la subclase, ¿cuál va a ser el método que se estaría heredando? ¿El de la superclase 1 o el de la superclase 2? Bueno, pues para no entrar en esos dilemas de dónde se va a poder heredar, lo que hace Java pues es limitar la herencia y solamente permitir desde una sola superclase. Bueno, en el caso de que se insista en que por cuestión de diseño que se requiere heredar de más de un, vamos a decir, de una clase, Java en este caso maneja este concepto de herencia ligera y el cual es en un momento dado posible llevar a cabo mediante lo que es la interfaz. Bueno, entonces vamos a hablar de las interfaces. Bueno, como ya habíamos adelantado al inicio, este, la interfaz pues es una clase especial que contiene métodos abstractos o métodos abstract, es decir, métodos que no tienen cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando queremos que una clase herede los métodos de una interfaz, para poderlo hacer vamos a utilizar la palabra reservada implements, a diferencia de lo que utilizamos de la palabra reservada que se utiliza cuando queremos heredar de una superclase, que es en este caso extends. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a ver una diferencia en cuanto a cómo debemos de indicar que se estaría heredando desde una interfaz, que es precisamente indicándolo con la palabra reservada implements en la cabecera. Y entonces, pues en esta, al igual que con la herencia, una vez que la clase implementa la interfaz, pues va a tener el mismo tipo que esa interfaz. Hay que recordar que un determinado tipo o una determinada clase, pues va a tener el tipo de esa clase y de todos sus ancestros, ya sean en este caso superclases o interfaces. Bueno, y por ejemplo, entonces, si tengo yo una clase que está implementando a esta interfaz Event Handler, entonces cualquier objeto de esa clase pues también es de esa especie o de ese tipo Event Handler. Ujú. Además, pues del tipo de la propia clase, ¿no? Las bibliotecas de Java, en particular las asociadas con aplicaciones gráficas, pues contienen una gran cantidad de interfaces y es posible escribir interfaces propias, como se hará en algún momento, cuando convertamos la clase comprobable a una interfaz. Que ya decíamos que, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema de poder derivar de más de una clase? Bueno, pues lo que tendrás que hacer será convertir, bueno, no conviertes a una de ellas a interfaz, pero el resto sí lo tendrías que hacer. Entonces, tengo enseguida una figura que está utilizando la notación del lenguaje unificado de modelado para lo que es una interfaz. Y entonces, en este caso, bueno, estas interfaces están marcadas y se está utilizando un círculo para indicar que está haciendo la implementación, ¿no? Entonces, pues el cuadro, en este caso de la, de la interfaz, pues es equivalente o es similar al de una clase, con la salvedad, bueno, de que antes del nombre de la interfaz, bueno, pues estamos indicando explícitamente que se trata de una interfase, ¿no?
Se supone que aquí debería de aparecer una, bueno, sí se alcanza a medio ver, una como bolita para indicar que se trata de una, que se está implementando una interfaz. Bueno, aquí se alcanza a ver. Quizás voy a tener que retocar la figura para que se vea un poco más claro, pero bueno, para indicar, bueno, que se está implementando la interfaz, pues aquí hay una bolita, y para indicar que se está extendiendo a una clase, bueno, pues tenemos la flecha, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo voy a ajustar para que en la siguiente pues ya no se vea de esa manera. Bueno, entonces en esa figura pues vemos que se está heredando desde una sola clase, y pero podemos perfectamente pues implementar cualquier cantidad de interfaces. Eso es otra ventaja que tiene el hacer uso de las interfaces, que puedes utilizar todas las que en un momento dado gustes, ¿no? Entonces, la clase alguna otra clase está extendiendo a la clase alguna clase, y además está implementando a la interfaz alguna interfaz y también a alguna otra interfaz. Entonces, pues los métodos de estas interfaces, bueno, pues ya comentamos que son abstract, y por lo tanto la codificación pues no está en la interfaz, pero va a quedar en este caso, o deberá de quedar hecha dentro de alguna otra clase, si alguna otra clase es una clase concreta. Bueno, y de esa manera pues ya no tenemos los problemas de herencia múltiple, porque a pesar de que en algún momento dado ustedes tuvieran un método aquí, y bueno, en las interfaces que tenga el nombre duplicado, pues realmente pues lo único que estaría heredándose es el nombre, pero no la forma como está implementado, porque la forma como está implementado quedaría definido dentro de la subclase, ¿de acuerdo? Bueno, hasta antes de lo que era el lanzamiento de Java 8, pues una interfaz solo podía contener métodos abstract, pero a partir de esta versión pues se pueden poner métodos static y métodos default. En este caso, bueno, las clases regulares pues siempre han podido tener métodos static o los métodos de clase. Y entonces estos métodos de clase pues también ya pueden aparecer en este caso en lo que es una interfaz. Eh, y bueno, un concepto nuevo pues es el método default, que bueno, que son utilizados específicamente en interfaces en el caso de que sea necesario, es decir, no aparecen en las clases regulares, solamente en interfaces. Y el método default, pues es un método regular que tiene su implementación completa, y entonces va a ser heredado automáticamente por todas las clases que estén implementando a la interfaz. Aunque la clase de implementación, como dice aquí, pues en un momento dado puede anular la implementación que tiene el método por default. Con esto, bueno, o agregar métodos default a las interfaces, significa que, bueno, se pueden hacer adiciones a una interfaz sin que todas las clases que implementan la versión anterior de esa interfaz tengan que cambiar. Bueno, como sería el caso si se agregan nuevos métodos abstract a una interfaz. Bueno, vamos a ver métodos, bueno, interfaces que tienen métodos static y default en los siguientes capítulos. Por el momento ahorita, bueno, lo que nos interesa es nada más revisar o trabajar con estos métodos abstract y los otros métodos, eh, los de clase y los de default. Bueno, pues ya luego haremos comentarios. Entonces, por esta situación de herencia, pues la clase concreta pues va a estar obligada a anular o a poner su propia versión de los métodos abstract que se estén heredando de las interfaces. Y entonces cuando se hace la implementación de la interfaz, pues se está garantizando que la subclase pues va a tener ciertos métodos. ¿Cuáles métodos? Pues los que están en la interfaz. Entonces, en los casos en los que se necesite una clase como comprobable, en la que todos los métodos son abstract, además de los métodos estáticos,
pues no vamos a crear una clase, sino en este caso, pues vamos a poner una interfaz. Entonces, lo que vemos iniciado como una clase abstracta, ahora lo vamos a cambiar por una interfaz, que es la que tenemos aquí en este listado, en el 1.2. Y de las diferencias que podemos observar es que ahora pues ya no se está utilizando la palabra reservada class, sino ahora vamos a utilizar interface. Y también hay que observar que, bueno, ya no es necesario que utilicemos la palabra reservada abstract con el nombre del método, porque por definición, pues todos los métodos este, que no son de clase, pues van a ser abstract, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces ahora en nuestra clase rectángulo, de la cual estábamos haciendo referencia hace un momento, si queremos que sea comprobable o que haga la implementación de esta interfaz, pues entonces para escribir nuestra subclase rectángulo comprobable, pues lo hacemos como se muestra en el listado 1.3. Entonces aquí podemos observar que la clase rectángulo comprobable está extendiendo por un lado a la superclase rectángulo, y para indicar que va a estar implementando a una interfaz, pues entonces se utiliza la palabra reservada implements con el nombre de la interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de lo que se está aquí realizando, bueno, se está poniendo su propio constructor, donde se le pasan dos parámetros, y aquí podemos observar que se está haciendo la llamada al constructor de la superclase, que recibe dos parámetros. Posteriormente, bueno, tenemos la anulación del método comprobar, que se está heredando de la interfaz comprobable. Y entonces, bueno, aquí se está haciendo uso de la notación override. Y entonces, bueno, volvemos a reescribir la cabecera de nuestro método comprobar. Pero ahora, pues ya ahora sí vamos a ponerle cuerpo. Y entonces, bueno, lo que hace este método comprobar, pues es obtener la base de nuestro rectángulo y ver si es mayor que cero, y también va a obtener la altura y ver si es mayor que cero. Y entonces, bueno, estas dos expresiones booleanas son unidas mediante este operador lógico y entonces se devuelve pues esta expresión lógica. Bueno, pues bueno, ya lo comenté. Y entonces ahora esta interfaz comprobable, bueno, pues también se puede utilizar, por ejemplo, con la clase cuenta bancaria. Y entonces en la clase, incluso la mostré hace un momento, bueno, pues tiene por ahí un número, ¿verdad? Entonces queremos que obedezca ciertas reglas. En este caso en México es que el número de cuenta pues contenga solo 12 dígitos. Y para eso, bueno, pues se crea esta clase cuenta bancaria comprobable, la cual está implementando, como aquí lo podemos observar, a la interfaz, perdón, comprobable, y está extendiendo a la clase cuenta bancaria, ¿no? Sería su superclase. Bueno, y de manera más o menos similar, bueno, a lo que vimos con la clase rectángulo, esta clase cuenta bancaria comprobable está, bueno, poniendo su propio constructor o anulando pues al constructor por defecto, para que en este caso se pasen dos campos, el número y el nombre, y se haga el llamado a la clase, bueno, al constructor de la clase cuenta bancaria. Y posteriormente, bueno, se está anulando el método que se hereda de la interfaz comprobable. Recuerda que el método comprobar está definido en la interfaz comprobable. Entonces, bueno, aquí se está anulando y aquí se está haciendo su correspondiente implementación o codificación. Aquí se está utilizando nuevamente la etiqueta override para indicar que se está anulando un método
¿Cuál método? Pues el método comprobar de la interfaz comprobable. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la comprobación? Bueno, pues queremos en este caso que el número de cuenta sea de 12 dígitos o de 12 caracteres. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es obtenemos el número de la cuenta con el método accesor correspondiente. Recuerda que este es un método que se hereda desde la clase cuenta bancaria. Acá lo podemos ver. Aquí está, qué número, ¿verdad? Y te devuelve una cadena. Bueno, entonces esa cadena, enseguida utilizamos un método de la clase string, porque el método getNúmero te devuelve un string. Entonces se utiliza ese método length para saber cuál es el tamaño de la cadena y revisamos si es diferente de 12. En el caso de que sea así, pues se regresa a false. Ya no hay que hacer otra prueba. Pero este método comprobar no nada más verifica que el tamaño sea de 12 caracteres, sino que también se hace una revisión de que efectivamente solamente contenga dígitos. Y para hacerlo, bueno, tengo un ciclo que se va a repetir 12 veces y este ciclo, bueno, siempre se va a poder repetir porque en el caso, bueno, vamos a ir tomando cada uno de los caracteres del número de la cuenta. Y ya se comprobó o ya se revisó con la estructura de selección anterior que efectivamente tenemos algo que tiene 12 caracteres. Entonces, si ya tenemos algo que es de 12 caracteres, ahora vamos a revisar que efectivamente cada uno de esos caracteres pues es un dígito. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo, les decía, tenemos un ciclo para iterar con cada uno de los caracteres. Y entonces lo que se está haciendo es primeramente se obtiene primeramente se obtiene lo que es el número de la cuenta y posteriormente se extrae uno de los caracteres. Entonces, para hacerlo se está utilizando el método char_at. Este es un método que permite extraer un carácter de una cadena y se le pasa, en este caso, un valor. Entonces, al igual que sucede con un arreglo, el primer, carácter, bueno, pues está en la posición 0 y así sucesivamente hasta la posición 11. Recuerda que deben de ser solamente 12 valores, entonces estos estarán entre 0 y 11. Y posteriormente, bueno, ya que tenemos el carácter, bueno, se utiliza este método de clase isDigit de la clase character. Recordar que todos los métodos que inician con is son métodos de prueba, es decir, son métodos que te devuelven un valor booleano. Y entonces, si utilizando este método isDigit nos permite revisar si efectivamente el carácter que se le está proporcionando utilizando, utilizando ese código es un dígito, es decir, es un valor entre 0 y 9. En el caso de que no lo sea, bueno, aquí estamos negando en el caso de que lo niegues, pues sería para revisar que no es un dígito, estamos haciendo que el método devuelva false. Si después de que se termina el ciclo no se pudo salir, y no se pudo salir porque en este caso cada uno de los caracteres era un dígito, bueno, pues entonces se devuelve true. Y entonces esa sería la manera como se estaría entonces implementando el método comprobar para, para el caso de una cuenta bancaria comprobable. Bueno, ok, pues ya entonces enseguida tenemos la clase comprobador, que pues precisamente, bueno, pues va a estar por un lado, primeramente trabajando con objetos rectángulo comprobable. Aquí como podemos ver, bueno, pues se le están dando una base y una altura que son válidas, 18, por lo tanto no debería de haber ningún problema. Pero en el segundo caso, bueno, pues lo hacemos que truene. Bueno, no que truene,
ahorita vemos si efectivamente o le aplicamos nuestro método comprobar para ver si efectivamente pues es si cumple la condición, ¿no? de ser un rectángulo. Entonces para eso le damos el valor de 0 y 8. De igual manera, bueno, hacemos algo con lo que son objetos cuenta bancaria comprobable. Al igual que en el caso de la clase rectángulo comprobable, bueno, en el cual se declaran dos variables de ese tipo y se crean los objetos correspondientes. En el caso de las tres cuentas bancarias, bueno, se declaran tres variables de ese tipo, cuenta bancaria comprobable, cada uno con un nombre único, de cuenta 1, cuenta 2 y cuenta 3, y se crean los objetos correspondientes. Y entonces, bueno, el primer objeto que es creado efectivamente es válido porque el número de la cuenta bancaria, bueno, pues tiene 12 dígitos. Posteriormente, bueno, se crean dos objetos más, pero en este caso, una cuenta bancaria sí tiene los 12 dígitos, pero inicia con algo que no es un dígito, ¿verdad? En este caso una C mayúscula. Y posteriormente, bueno, tenemos otro objeto, que también bueno, se crea otro objeto, pero ahora tenemos una cuenta bancaria que sí tiene números, pero tiene una cantidad menor o un tamaño menor que el esperado, que son 12 caracteres, y por lo tanto, bueno, pues esta también es inválida, ¿no? Bueno, posteriormente, bueno, se hace la llamada a un método de clase, validar revisión. Podemos ver que este es un método de clase porque tiene la palabra reservada static. Entonces, bueno, aquí hacemos la llamada al método validar revisión, y hay que observar que al método validar revisión se le deben de pasar objetos que sean del tipo comprobable, o que tengan o que hayan implementado esta interfaz comprobable. Entonces, ya vimos por el diseño que se hizo de la clase rectángulo comprobable y de la clase cuenta bancaria comprobable, que ambas clases están implementando a la interfaz comprobable. Por lo tanto, es totalmente válido que al método validar revisión que yo tengo acá le pase un objeto del tipo rectángulo comprobable, como también le pase tipos cuenta bancaria comprobable. Repito, porque estas están implementando a la interfaz comprobable, ¿no? Entonces, bueno, se le pasan esos métodos, y eh, para este parámetro, que aquí estoy refiriéndolo por objeto, bueno, pues se hace la llamada al método comprobar. Y bueno, si me devuelve verdadero, pues entonces yo devuelvo la cadena válido, y en caso contrario, pues se devuelve inválido, ¿no? Entonces, para estas salidas que tengo aquí en pantalla en la línea 16, 17, 19 a la 21, pues entonces me va a estar diciendo rect 1 para el primer caso me debería de aparecer válido, y luego para el siguiente inválido, ¿no? Y de igual manera, bueno, pues deberá de suceder para el caso de la primera cuenta, que me diga que es válido, y de las siguientes dos que es inválido. Entonces, bueno, esto pues yo ya lo tengo, bueno, pues ya está por acá disponible, y entonces cuando ustedes compilan la clase comprobador, espero que no tenga algún problema. Bueno, ahí se está compilando lo que se tenga que compilar, y posteriormente, cuando se hace la ejecución de la clase comprobador, pues yo deberé de tener o se deberá de esperar la salida que habíamos comentado, ¿no? Para el primer objeto rectángulo debería decir válido, y el siguiente inválido, y de igual manera para las tres cuentas bancarias. Bueno, ya me lo sospechaba, pues lo que pasa es que tengo
diferentes versiones de Java. Bueno, he compilado con diferentes versiones de Java y por eso no me da oportunidad, pero bueno, podría intentar compilar la clase, no, la interfaz comprobable y yo espero que ya compilando esta interfaz, bueno, pues tenga la oportunidad ahora sí de poder compilar la clase comprobador. Espero que no se tarde mucho. Bueno, y bueno, pues hasta ahí digo, espero poder verla. Ah, mira, ya se pudo compilar. Entonces ahora sí, al momento de ejecutar esa clase, Dios mío. No, perdón, tenía que compilar la otra clase, ¿verdad? La comprobador. Sí, la clase comprobable esa no se puede ejecutar. Es una interfaz. Bueno, entonces aquí estoy compilando comprobador, esperando que ahora sí ya esto me funcione. Lo que yo les sugiero es que, bueno, pues ustedes descarguen estos códigos desde la... Ok, ahora tengo que hacer la compilación también de la clase rectángulo comprobable. Y me imagino que si me pide que haga, bueno, que recompile esta clase, pues seguramente también me lo va a decir para la clase cuenta bancaria comprobable. Así que para no perder ya el tiempo en que me lo vuelva a señalar, bueno, pues ya le estoy diciendo ahí que me compile esas dos clases, la de rectángulo comprobable y cuenta comprobable. Y posteriormente, bueno, yo esperaría entonces, ahora sí, que ya pueda entonces ejecutar, bueno, perdón, compilar la clase comprobador, que era la que me estaba por ahí haciendo falta. No, mira, todavía tengo que compilar, recompilar las otras dos clases. Ok, bueno, lo voy a hacer. Bueno, creo que va a ser así muy tardado. Lo que yo creo que me va a convenir va a ser mejor conectarme al otro servidor donde tengo una versión más actualizada de Java. 148, 216, 54.166. Bueno, se supone que aquí en este servidor, ahí sí tengo la versión que empata con esta, bueno, con la que fueron compilados. Y nada más déjame, me acuerdo dónde está. Ok, ya sé, aquí me falta algo. Ahora sí. Entonces, ok. A ver, entonces, eh, ¿qué hago? Bueno, pues voy a compilar todo porque parece ser que esto ya se hizo un... Bueno, deja ver si directamente compilando la clase comprobable, la puedo librar. Si era esa la que estaba acá, ¿verdad? Ah, no, la clase comprobador. Java C, comprobador.java. Ok, y ahora voy a ejecutar. Ok, bueno, pues ahí está la salida entonces del programa. Como vimos, o bueno, habíamos dicho, para rect 1, pues me debe decir que es válido y para el otro inválido, ¿verdad? Y de las cuentas bancarias, bueno, la primera deberá de ser válida, porque tiene los 12 dígitos, y las otras no son válidas porque pues a una les faltan caracteres y la otra tiene un carácter que no es un dígito, ¿verdad? En el caso de la de rectángulo era inválida porque una de las, creo que la altura, pues en este caso era de cero y decíamos que no íbamos a permitir eso, ¿verdad? O no se debería de permitir. Bueno, perfecto. Pues hasta aquí
sería esta primera parte.